Sean todos ustedes bienvenidos a Plan Piloto TV. Yo soy Armando Burgos y el día de hoy, estaremos hablando de arte, poesía, vanguardia y modernismo. ¿Has oído hablar del movimiento literario llamado ego futurista? En este breve video te contamos sobre una peculiar y característica novedosa del movimiento literario originada en Rusia a principios del siglo XX, que poseía como lema principal sobrepasar los límites del futurismo italiano, rebasando así sus propias formas estéticas que tenían como origen el trillado concepto de arte de vanguardia. Recordemos que el futurismo italiano es una corriente artística y social creada por Filippo Tommaso Marinetti. También miembros como Bocciani, De Pero, Saverini y Balla, entre otros, en el año 1909. El italofuturismo poseía como virtud el movimiento y enfatizaba constantemente sus fines en la tecnología, la juventud, la violencia, los objetos físicos e industriales y un romance íntimo y muy profundo por el diseño megafuturista. Por lo que sus diseños modernos, tan idealizados en sus inicios como las del arquitecto y miembro del futurismo italiano Antonio Sant'Elia, hoy son materializados por la arquitectura moderna. Las propuestas del movimiento, dirigido por el mismo Marinetti, descansan en el Manifiesto Futurista del año 1909. Los miembros de esta última fueron los cimientos para la constitución de la escuela rusa, que con el correr de los años desintegró los antiguos cánones de la composición y visión estética del movimiento artístico italiano, que enfatizaba profundamente a la aprehensión pura del tiempo interno de uno mismo, calificada como infinito en la memoria, en oposición al tiempo externo y finito y efímero. Debemos añadir también que la escuela italiana de vanguardia fue influenciada profundamente por los escritos filosóficos del intelectual francés Henri Bergson, especialmente por aquel libro imprescindible titulado La evolución creadora o El Élan Vital, lanzado 2 años antes de la fundación del futurismo italiano, que es la base filosófica y fisiológica de las realidades virtuales comprendidas a través del tiempo y el movimiento del yo mismo. En el año 1910, el poeta Marinetti, fundador del movimiento, visita Rusia para expandir sus ideas con respecto a la moderna visión del futurismo y su ruptura con el mundo antiguo, profiriendo así un progresismo técnico y material en todos sentidos, infundiendo de esta manera la nueva forma de arte que tendrá consecuencias positivas en Rusia y posibilitando así variadas escuelas a lo largo de los próximos 40 años. Fruto de estas incursiones de Marinetti en Rusia, ese mismo año encuentra cabida la subvertiente futurista. El futurismo ruso nació inmediatamente y fue conformada por poetas, pintores, músicos, dramaturgos como David Davidovich, Burliuk, Mayakovsky, Klenikov, Popova, Goncharova y Matushin, entre otros. Gestaron las bases y cualidades del futurismo eslavo, dando así un salto étnico y cultural que bastó para la misión inconformación del nuevo arte a principios del siglo pasado en la vieja y zarista Rusia de aquellos tiempos. La llegada de Marinetti significó la eliminación en abstracto de las cualidades y ornamentos religiosos que decoraban las artes sagradas de la cristología ortodoxa rusa,
en sus místicas iconoclatrías comunes que acompañaban la monarquía zarista. Recordemos que para los futuristas, el artista debía oponerse tenazmente a estas figuraciones antiguas y romper las viejas leyes pictóricas y poéticas, e incluso morales, afirmando su postura como ruptura con esas disecadas formas de arte. También podemos acoplar que una de las representaciones del futurismo ruso descansa en que el cubofuturismo fue un espacio constituido e influenciado por el cubismo francés y el futurismo italiano. Fruto de esta división se gesta esta particularidad técnica. Subrayemos que los egos futuristas eran enemigos acérrimos de los futuristas, llegando incluso, en reiteradas ocasiones, a las disputas y discusiones verbales en extremo en variadas revistas artísticas. Es famosa la frase de los futuristas rusos diciendo que Pushkin y Dostoyevsky deberían ser arrojados por la borda del barco de la modernidad. Pretendían desmantelar los restos del siglo XIX, que el siglo XX parecía aún no superar en su totalidad. Incluso decían no deberle nada a Marinette, lo que demuestra la volátil extravagancia de los futuristas. La existencia de los futuristas rusos feneció en el año 1917, tras la llegada del Estado soviético. Posteriormente se crea el Agitprop, espacio donde se difundían ideas del Ejército Rojo, donde albergaban artistas vanguardistas presoviéticos. El gobierno centralizado utilizaba a los artistas para difundir ideas y valores en forma de propagandas y agitaciones que contenían mensajes sociales inherentes a la propaganda soviética. Pues bien, hablemos de lo que nos concierne en este video. El egofuturismo fue catalogado varias veces como el postfuturismo, por lo que podríamos decir que es esencialmente parte de esta, o resultado de las mismas, tras bifurcaciones históricas diluidas en el formato artístico de ambos países. La escuela inicia sus actividades en el año 1910 del siglo pasado por el poeta Igor Severianin. Severianin fue anterior al egofuturismo, miembro activo del Círculo Futurista de Moscú. Algunas de sus obras y de sus escritos son Piñas y champán, La copa del trueno, Granizo, La mujer en el faetón, Gotas y diferentes a otros, entre otros. Considerado como el rey de los poetas por la petulante burguesía rusa de aquellos tiempos, posicionando de esta manera hasta el punto de considerarse a sí mismo un genio en sus propios escritos. Severianin nace el 16 de mayo del año 1887 en San Petersburgo. Provenía de una familia aristocrática que tenía un renombre muy respetado por ser de una familia de ingenieros militares, por lo que sus afamados lectores correspondían a la Rusia imperial. Severianin fue uno de los primeros poetas en huir de Rusia tras la llegada de los bolcheviques y falleció en Estonia en 1940. El egofuturismo nació en el verano del año 1910, cuando Severianin publica el pequeño folleto titulado Prólogo, Egofuturismo. En esta obra, Severianin insulta tenazmente al verso contemporáneo de esos días, diciendo que la poesía sufría transformaciones completas para poder así adaptarse a la modernidad. Subrayemos que un mes antes de la publicación del prólogo de Severianin, ya existía un grupo egofuturista llamado Ego Group, que se anexaron al espectro cuasi divino del maestro Severianin, iniciando sus actividades el año siguiente. Los 4 miembros oficiales del grupo egofuturista fueron, aparte del mismo Igor Severianin, Konstantin Olimpov, Georgi Ivanov, Gral Arelsky, conformándose así la Academia Egofuturista.
El grupo, apenas iniciado sus actividades culturales, realizaron ruidosos eventos para promocionar de esta manera ante el público, que poseía una insaciable sed de innovación en todas sus formas, ante los, por así decirlo, avances artísticos que iban inaugurándose en esa Rusia imperial del siglo XX. Consideremos necesario esclarecer qué es en sí el egofuturismo. Podríamos decir simplemente que esta corriente es la ideología artística que busca lo excelso en el yo puro en contraposición a lo multitudinario. También ha sido descrita como el culto a la personalidad en negativa al poeta social. En este sentido, debemos procurar, como bien lo esclareció el poeta paraguayo Eric Campos Cervera, de distinguir dos poetas: aquel que solo difunde lo interno, que parte de un yo personalista y sentimentalista, y que en últimas instancias no es más que una forma de idealismo. Y luego le sigue la de los poetas que exteriorizan lo realmente social a través de sus percepciones y preocupaciones ante los acontecimientos sociales. Este último descansa en la crítica objetiva, que es más realista que la primera categoría ya esclarecida. Desde mi parecer, el poeta debe buscar el principio de sus narrativas en lo real. La poética debe abstraerse de lo exterior, de lo social, pero claro, sin dejar de lado ese yo que medita idealmente, ese hecho social que es independiente del sujeto que poetiza, mentando interiormente el flujo de sus narrativas. Como todo grupo artístico, los integrantes de ciertos movimientos tienden a discernir entre ellos mismos sobre la misión de sus proyectos, concibiéndose los estragos y los roces de palabras que culminan con amargas divisiones. Esto fue lo que le sucedió a los egofuturistas, especialmente entre Olimpov e Iván Ignatiev, este último reconocido por su obra El poema del fin, que constaba solo de su título y el resto en hoja blanca, y que el poeta interpretó en el escenario en un gesto silencioso, colindando paradójicamente al cubo futurista. Tras las discusiones entre Olimpov e Ignatiev, Severianin abandona el grupo en el año 1912. A pesar de su retirada de las filas de los egofuturistas, este se mantuvo siempre cercano al tanto de sus posiciones egofuturistas. Lamentablemente, tras el alejamiento de Severianin, el grupo se extinguió para el año 1916. Sin duda, el egofuturismo influenció a la creación del imaginismo ruso, movimiento poético al cual nos encargaremos de presentar en otro vídeo. A continuación, algunos de los miembros más reconocidos de la escuela del egofuturismo: Grial Alretsky, Vasily Nedov, Boris Guzmán, Sergei Inanov, Igor Severianin, Dmitry Khrushchev, Konstantin Olimpov, Kurib Inekiev, Vadim Sherkenevich, Pavel Shirikov e Iván Ignatiev. De esta manera culminamos el video del día de hoy. Mi nombre es Armando Burgos. Esto fue Plan Piloto TV. Suscríbete al canal y dale me gusta para más videos. Hasta la próxima y muchas gracias.